Vamos a revisar la solución de algunas ecuaciones lineales. Recordemos que una ecuación es lineal si cumple con dos propiedades. La variable dependiente, que generalmente es y, debe tener exponente 1 junto con todas sus derivadas. Y cada coeficiente de y de sus derivadas solamente deben depender de x, que generalmente es la variable independiente. Entonces, el formato en general se puede escribir para una de primer orden, a1 de x por la derivada de y respecto a x, más a sub 0 de x por y, igual a g de x. Y y su derivada exponente 1 sin composición, y los coeficientes a1 de x, a sub 0 de x y g de x, que es el independiente, todos dependen solamente de x. Es lineal y de primer orden. El formato estándar de una ecuación lineal se obtiene poniendo 1 junto a la derivada de y respecto a x. Entonces multiplicamos esta ecuación por 1 sobre a1 de x y nos queda derivada de y respecto a x más la p de x por y igual a f de x. Esta p de x es el cociente de a sub 0 de x con a sub 1 de x. Y esta f de x es el cociente de g de x con a sub 1 de x. Hay que trabajar con el formato estándar. El método de solución requiere de 4 pasos. Primero hay que revisar que la ecuación sea lineal y ponerle el formato estándar si no lo tiene. Después siempre hay que identificar a p de x, que queda junto a y, esa función. Y sacar el factor integrante, que es otra función. Se obtiene con e a la integral de p de x integrando respecto a x. Y no necesito usar la constante de integración. Después debo multiplicar nuestra ecuación, que está en formato estándar, por el factor integrante. Y del lado izquierdo de nuestra ecuación debe quedar la derivada de un producto. El factor integrante por la y. Y para quitar esta derivada, finalmente, habría que integrar y resolver para la y, encontrando quién es esa función. Por ejemplo, tengo 3 por la derivada de y respecto a x más 12y igual a 4. Y su derivada tienen exponente 1 sin composición. 3, 12 y 4 son los coeficientes. Son constantes, dependen de x. Es lineal. Para el formato estándar, vamos a convertir este 3 en 1, multiplicando por 1/3. Y nos queda derivada de y respecto a x más 4y igual a 4/3. Podemos identificar entonces la p de x. Es la función junto a y más 4, con todo y signo. El factor integrante entonces es e a la integral de p de x integrando respecto a x. Es decir, integramos 4 con respecto a x. Y el factor sería e a la 4x. Se toma el factor y se multiplica toda la ecuación, que ya está en formato estándar. Entonces los tres términos deben llevar e a la 4x. Del lado izquierdo, entonces, estos dos términos forman la derivada de un producto. El factor integrante por la función que buscamos, que en este caso es y. Y entonces aquí está e a la 4x y se derivó y. Y luego al revés, aparece y lo que se derivó es e a la 4x. El lado derecho solo lo bajamos y ahora quiero quitar esta derivada y por eso vamos a integrar con respecto a x de los dos lados de la ecuación. Una integral cancela una derivada y aquí tenemos un producto, el factor integrante por la y. Del lado derecho, con cambio de variable, tenemos 1/3 de a la 4x más c. Y despejando a y, tenemos 1/3 más c por e a la menos 4x. Solución general en forma explícita. En el ejemplo 2, y' más 2x por y igual a x cúbica. Y' y y tienen exponente 1 sin composición,
Coeficientes 1, 2x y x cúbica. Dependen de x. Y además está en formato estándar. Por lo tanto, p de x que queda junto a y sería la función 2x, con todo y signo. El factor integrante es e a la integral de p de x con respecto a x. Así que ahora hay que resolver la integral de 2x. Y nos va a quedar e a la x al cuadrado, nuestro factor integrante. Tomamos el factor y multiplicamos toda la ecuación que está en formato estándar. Del lado izquierdo, entonces, ya debe aparecer la derivada de un producto, el factor integrante por la y. Y aquí se puede comprobar, aquí está el factor por la derivada de y luego al revés está y la derivada del factor integrante. A la derecha, la función solamente la bajamos. Y ahora quitamos esta derivada integrando. Del lado izquierdo vamos a cancelar la derivada y del lado derecho debemos usar integración por partes. Entonces se distribuye la función, se elige u y diferencial de v, se obtienen du y se obtiene v y obtenemos el resultado de mi integración por partes. Así que de este lado está el factor integrante por y de este lado el resultado de la integración por partes. Solamente hay que quitar el factor integrante. Y la y sería 1/2 de x al cuadrado menos 1/2 más c por e a la menos x al cuadrado. Solución general, forma explícita. Tengo esta otra función, x por la derivada de y respecto a x más 2y igual a 3. Nuestra ecuación tiene a y y a su derivada con exponente 1. Los coeficientes x, 2 y 3 dependen de x, es lineal. Pero para el formato estándar hay que multiplicar por 1 sobre x. Derivada de y respecto a x más 2 sobre x por y igual a 3 sobre x. Y ahora sí está en formato estándar. Identificamos la p, que es la función que está junto a y, 2 sobre x en este caso. Sacamos el factor integrante con e a la integral de p de x respecto a x. Es decir, hay que resolver la integral de 2 sobre x. Y es 2 logaritmo de x. Entonces, nuestro factor integrante finalmente queda x al cuadrado. Se toma el factor y se multiplica toda la ecuación, que está en formato estándar, por el factor integrante. Aquí ya se hicieron las reducciones 2 sobre x por x al cuadrado, que es 2x, y 3 sobre x por x al cuadrado, que es 3 por x. En el lado izquierdo ya está la derivada de un producto, el factor integrante con la y. Y se puede comprobar, aquí está x cuadrada y la derivada de y luego al revés, aquí está y la derivada de x cuadrada. El 3x solo lo bajamos. Para quitar la derivada debemos integrar con respecto a x. Y del lado derecho también integramos respecto a x. Cancelamos la derivada y del lado derecho es 3/2 de x al cuadrado más c. Despejamos a y. Y nos queda 3/2 más c sobre x al cuadrado. Solución general en forma explícita. En el ejemplo 4 tenemos coseno cuadrado de x, seno de x, por la derivada de y respecto a x, más coseno cúbico de x por y, igual a 1. Tanto y como su derivada tienen exponente 1 sin composición. Y los coeficientes, coseno cuadrado de x por seno de x, coseno cúbico de x y 1 dependen de x, es lineal. Para el formato estándar necesitamos multiplicar por 1 sobre el coseno cuadrado de x seno de x. Y nos va a quedar la derivada de y respecto a x. Aquí al simplificar coseno cúbico de x entre coseno cuadrado de x por seno de x, nos va a quedar coseno de x entre seno de x por la y. Y aquí finalmente nos va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x por seno de x. Ya se puede identificar la p de x. Sería el coseno de x entre seno de x. El factor integrante entonces es e a la integral de p de x respecto a x. Es decir, debemos integrar coseno de x entre seno de x respecto a x. Nos va a quedar logaritmo del seno de x.
Por lo tanto, el factor integrante solo sería el seno de x. Se toma ese seno de x y se multiplican todos los términos de la ecuación que está en formato estándar. Entonces aquí, al multiplicar seno de x, solo queda coseno de x. Y aquí al multiplicar por seno de x, solo queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Del lado izquierdo, entonces, ya está la derivada de un producto. La función seno de x por la que buscamos, que es la y. Y lo podemos comprobar. Aquí está seno de x y se derivó y. Y luego al revés, está y y se derivó el seno de x. Además, 1 sobre coseno cuadrado de x es equivalente a poner secante cuadrada de x. Lo que sigue es integrar en ambos lados con respecto a x, porque hay que quitar esta derivada. Nos queda seno de x por y, y del lado derecho la integral es tangente de x más c. Despejamos a y, sería tangente de x entre seno de x más c sobre seno de x. Y podemos usar identidades, tangente de x, seno de x sobre coseno de x, y nos quedaría la secante de x, y 1 sobre seno de x es cosecante de x, multiplicando a c. Solución general en forma explícita. En el último ejemplo, aparte de la ecuación, hay una condición inicial. Entonces, la derivada de y la y tienen exponente 1 sin composición. Los coeficientes son 1, tangente de x y coseno cuadrado de x. Dependen de x. Es lineal y ya está en formato estándar. Así que identificamos la p de x, que es la función junto a y, que daría tangente de x. Para el factor integrante, resolvemos e a la integral de p de x integrando respecto a x. Es decir, hay que integrar la tangente de x respecto a x. Y nos queda menos logaritmo coseno de x, que lo puedo escribir el factor entonces como 1 sobre coseno de x o como secante de x. Son equivalentes. Se toma secante de x y se multiplica cada término de la ecuación en formato estándar. Entonces, aquí ya hicimos la simplificación de coseno cuadrado de x por secante de x. Nos queda coseno de x. Del lado izquierdo ya se formó la derivada de un producto. El factor integrante por la función que buscamos, que es y. Y se comprueba, aquí está secante de x por la derivada de y luego al revés, aparece y por la derivada de secante de x. El del lado derecho se baja y lo que sigue es integrar para eliminar esta derivada. Entonces tenemos aquí un producto, factor integrante por la y del lado derecho al integrar es seno de x más c. Despejamos a y, sería seno de x entre secante de x más c sobre secante de x. Usamos identidades y y queda como seno de x por coseno de x más c por el coseno de x. Como tiene condición inicial, hay que sustituir x igual a 0 y y igual a menos 1 en esta solución general. Hacemos la sustitución y obtenemos el valor de c, que en este caso queda menos 1, porque seno de 0 por coseno de 0 es 0, y aquí el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la solución particular que me están pidiendo para resolver la ecuación y que cumpla con esta condición inicial es la función y igual a seno de x por coseno de x menos 1 por el coseno de x. Solución particular, forma explícita. En las ecuaciones lineales, la solución siempre queda explícita. En las separables, nosotros decidimos cómo escribir la solución, implícita o explícita. Pero en las lineales siempre es explícita. Siempre se puede despejar a la variable dependiente.